Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas capítulo 3, verso 15 en su Biblia. Gracias a los hermanos que están conectados con nosotros también. Gálatas capítulo 3, versos del 15 al 18, por favor. Gálatas 3, versos 15 al 18. La Biblia dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El apóstol Pablo ha defendido la doctrina de la justificación por fe. Usó el argumento de la propia experiencia de los creyentes allá en Galacia. Después utilizó el argumento de la palabra de Dios, ilustrándolo con la bendición que Abraham recibió. Y ahora en este texto vuelve a defender la doctrina de la justificación por fe con el argumento de que dicha justificación por fe está ligado a un pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es el tema. El apóstol empieza en el verso 15 con una realidad, con una práctica cotidiana, los pactos humanos. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Era una práctica cotidiana de los creyentes allá en Galacia. Como es una práctica nuestra, nosotros hacemos documentos y llegamos a ratificarlos, es decir, llegamos a legalizarlos, y esa legalidad de dichos documentos hacen que estos no puedan ser invalidados ni añadidos después de haberlos legalizado. Esta práctica de acuerdos legales, de pactos legales, el apóstol lo está usando para llevarles a ellos a pensar en lo que cotidianamente ellos hacían, y ahora lo utiliza como argumento para mostrar que Dios también ha hecho un pacto divino de redención. De eso se está hablando acá cuando se establece el concepto, se usa la referencia al pacto. En la cita que usted ve en pantalla, allá en Efesios 1, nos da un par de detalles significativos en torno a este pacto. Nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad.
Observe con cuidado lo que el texto está diciendo. El texto dice que este pacto fue hecho antes de la fundación del mundo. Es un pacto pretemporal, antes de que existe el tiempo, antes de que se haya creado alguien, se haya creado nada, Dios realiza ese pacto. Es un pacto intratrinitario. Es la Trinidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, antes de que se haya creado nada, que los tres se ponen de acuerdo y establecen un pacto divino de redención a través del cual ellos van a llegar a salvar a aquellos que han escogido. Observe el detalle. Observe el peso que el apóstol Pablo está poniendo a la doctrina de la justificación. Se apoyó en la experiencia de los Gálatas, se apoyó en la palabra de Dios, utilizó el ejemplo de Abraham, pero ahora esa doctrina de la justificación por fe le pone el peso de un pacto realizado por Dios antes de la fundación del mundo. Un pacto que Él lo hace consigo mismo, es intratrinitario, es la Trinidad la que toma esa decisión y a través de Jesucristo ese pacto se va a llevar a cabo. Lo digo otra vez y lo puede usted leer mis palabras allí en la siguiente diapositiva. El pacto de Dios es un compromiso divinamente establecido. Este pacto entre dos partes que no son iguales, Dios consigo mismo, y ese acuerdo que va a involucrar a aquellos que van a ser salvos con el hombre. Es un acuerdo pretemporal antes del tiempo. Es un acuerdo intratrinitario entre Dios y no fuera de Él. Dios hace esto consigo mismo. Y este pacto consiste en salvar a los hombres que Él va a elegir a través de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. La justificación por fe es una doctrina fundamental. Es una doctrina donde Él nos salva, no por algo que nosotros hagamos, sino por algo que Él hizo consigo mismo antes de la fundación del mundo. Este pacto de redención va a ser visible para nosotros los seres humanos a través de dos pactos: el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras es un pacto que Dios, es este pacto de redención que llega a ser hecho con Adán. Y hay algunos elementos en este pacto que son importantes recordarlos. Recuerde que Dios unilateralmente establece el pacto. Él hace el pacto antes de la fundación del mundo, consigo mismo hace el pacto. Y luego le va a decir al hombre, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. El hombre es responsable de cumplir el pacto. El hombre es el representante. Adán es el representante de toda la humanidad. Algunos pueden decir, pero ¿por qué por el pecado de Adán yo soy pecador? Él lo hizo, él hizo mal, y ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos, como diríamos popularmente? Adán es nuestro representante, no Eva, Adán. Por eso Romanos 5:12 dice, por el hombre entró el pecado en el mundo. Por el hombre, Él es nuestro representante.
Y si usted cree que Adán no era un representante adecuado y correcto y otra persona hubiera hecho mejor las cosas en vez de él, debemos recordar que cuando Dios establece este pacto de redención con Adán, este hombre, Adán, fue creado íntegro, sin pecado. Así es que él estaba en una posición mucho mejor que nosotros en este momento. Él era íntegro, sin pecado. Era íntegro, pero era mutable. Es decir, podía cambiar esa integridad y por eso llegó a pecar. La prueba era sencilla. De uno de los cientos de árboles que tienes aquí en el huerto, de ese árbol no puedes comer. No era complicado. Bendición, es decir, Adán y Eva iban a ser establecidos en un estado eterno, en un estado donde ya no iban a poder pecar, y si eso hubiera ocurrido, esa hubiera sido la consecuencia para todos nosotros. Pero si fallas, la consecuencia de tu acción va a repercutir en toda la humanidad, porque tú, Adán, eres el representante de toda la humanidad. Lo que tú hagas va a tener una implicación mundial. Adán falló, siendo íntegro, no teniendo una naturaleza pecaminosa como nosotros la poseemos. Y aún así falló. Y este pacto de obras es una tremenda ilustración de que si la justificación por fe, si la salvación dependiera de nosotros, aún Adán en su estado de integridad, no se puede confiar en nosotros. No podemos ser salvos si eso dependería de nosotros. Y es por eso que ese pacto de redención se va a llegar a trasladar a Abraham. Observe, antes de ver el pacto de gracia, observe esta referencia en Oseas 6:7, donde dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. La referencia interesante es cómo en ese pacto de obras, Adán, siendo íntegro, falla. Y esto da pie para que Dios, de toda la humanidad, escoja a Noé. Y después de él, de toda la humanidad, escoja a Abraham. Y de él se formen las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus, Dios escoge una, la de Judá. Y de esa tribu va a descender David. Y de un descendiente de David, ya estamos en Mateo capítulo 1, van a ser uno, que es Cristo, la simiente de la que nos habla el versículo 16. Hermano, un error que usted puede cometer es pensar en la Biblia como un libro de historias, como un libro de lecciones morales, donde puedo tomar pasajes que hablan de la mentira y no deben hablar la mentira, donde puedo tomar pasajes que hablan de no robar y no debes robar, donde se toma pasajes donde debemos congregarnos y debes congregarte en la iglesia. La Biblia no es eso, no es un libro de historias, no es un libro de lecciones morales.
La Biblia es un libro de una historia, de la historia de redención. Y cómo Dios ha dividido esa historia de redención, un solo tema, esa historia de redención la ha dividido en 66 partes, 66 libros de la Biblia, y cada uno de esos libros de la Biblia no hablan de historias morales desconectadas, hablan de un solo tema, hablan del plan de redención que Dios está llevando a cabo. Gálatas habla de ese plan de redención, enfatizando la doctrina de justificación por fe. Nosotros debemos aprender a mirar la palabra de Dios de manera diferente. Cuando leemos la Biblia, lo que estamos leyendo está hablándonos de un solo tema: el plan de redención de Dios, a través del cual, a través de Jesucristo y por su muerte, provee redención para aquellos que Dios ha escogido para salvación. Si usted entiende eso, si usted aplica eso, su lectura de la Biblia va a cambiar, porque no son historias desconectadas, no son lecciones morales desconectadas. Todo tiene que ver con una sola cosa: el plan de redención que Dios ha establecido y que Dios desarrolla a través de cada página de la Biblia, y cómo ese plan de redención, a través del sacrificio de Cristo, otorga salvación para todo aquel que cree. Observa, hay que mirar la Biblia de manera distinta, de manera adecuada, de manera apropiada. Y Dios va a proteger a la nación de Israel a lo largo del tiempo, desde que la establece con Abraham. Va a proteger a la nación de Israel y la va a cuidar y la va a preservar, no porque la nación de Israel se merezca eso, sino porque de la nación de Israel tiene que salir uno que es la simiente, uno que va a morir en la cruz de Calvario. Y por eso, a lo largo de la historia, aún en los momentos más oscuros y pecaminosos de la nación de Israel, Dios le protege y le cuida a esa nación, porque Él ha determinado que un israelita un día va a morir en la cruz de Calvario por nosotros. Verso 16 en su Biblia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. El pacto es hecho con él. Y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Observa ese pacto hecho con Abraham, esas promesas dadas a él, esa bendición otorgada a él y a los descendientes que van a estar conectados con esa simiente que es Cristo. Y por eso Génesis 12, el texto en la pantalla, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Descendientes físicos de Abraham, judíos. Descendientes no físicos de Abraham, nosotros, gentiles. Todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo
siendo judío de nacimiento, siendo gentil como nosotros, para todos nosotros está esta bendición, este pacto de redención que Dios ha hecho consigo mismo. Génesis 17 dice que es un pacto perpetuo. Por eso nuestra salvación es eterna, es perpetua. Es un pacto perpetuo, no es un pacto temporal, no es un pacto que depende de nuestro comportamiento, es un pacto que depende de Él porque Él lo hizo consigo mismo. La hermosura de ese pacto se lo llega a ver en la Biblia. Y aquí en este pasaje de Hebreos 6, nosotros tenemos una referencia sumamente interesante en cuanto a este pacto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Observe la implicación. La bendición de Abraham es la bendición de todo aquel que está en Cristo. Así es que aquel que ha depositado su fe en Él, para nosotros es todo esto. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Somos salvos, hay un pacto hecho por el Dios que no miente, que es la base, que es el sustento para nuestra salvación. Podemos tener y debemos vivir con la seguridad de nuestra justificación por fe, de nuestra salvación, porque esa salvación está fundada en un pacto hecho por Dios, el Dios que no miente. ¿Qué mayor argumento necesitaban los falsos maestros que estaban escuchando esto en las iglesias de Galacia? Aquellos que estaban diciendo que la salvación depende de las obras de la ley que tú realices. Esos judíos, falsos maestros, introducidos en las iglesias de Galacia, que están convenciéndoles y han tenido relativamente éxito con muchos de ellos, les han llevado a pensar que la salvación depende de las obras de la ley, depende de que tú tomes la ley y empieces a cumplir lo que está allí, porque tu cumplimiento es lo que garantiza tu salvación. Observe cómo destroza Pablo el argumento de estos que hablan así. Si esto dependería de nosotros, seamos sinceros, hermanos, si nuestra salvación dependería de nosotros, cada día la perderíamos. Cada día tendríamos que volver otra vez a recibir a Cristo. Si esto dependería de nosotros, no podríamos tener tal seguridad de salvación. Esto depende del pacto que Dios hace consigo mismo, ejecutado a través del sacrificio de Cristo en la cruz,
para dar salvación a todo aquel que por gracia es escogido por Él mismo. ¿Observas el peso que el pacto de redención tiene para nuestra salvación? ¿Observas el peso que el pacto de redención tiene al ser el único tema del que la Biblia habla, desarrollado a través de 66 libros? Un pacto que es legalizado se puede llegar a invalidar, se puede llegar a añadir, se puede llegar a modificar. En el aspecto legal, en nuestra legalidad, no se puede cambiar. Ahora, por nuestra corrupción, todo es posible. Aún un pacto legalizado, avalado, todo es posible. Pero cuando pensamos en el pacto de Dios, el Dios que no miente, cuando promete algo, cuando tiene un acuerdo, cuando se compromete a algo, a Él no le podemos corromper. Él no puede cambiar lo que ha determinado. Y después de cientos de años viene la ley. ¿Observaste versículo 17? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, el pacto previamente ratificado por Dios para Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, si la herencia depende de lo que tú y yo hacemos, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Somos herederos, somos bendecidos, somos salvos. Estamos seguros de nuestra salvación. Eso depende del pacto eterno hecho por Dios consigo mismo. Ese Dios que no miente está avalando ese pacto, y ese pacto garantiza para nosotros una herencia eterna, incorruptible, permanente, perpetua. Nuestro corazón debería desbordar cada día de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos reflexionar con frecuencia en esto para no olvidarnos que lo que tenemos es por gracia, no por merecimiento. Que nuestra salvación eterna, esa salvación incondicional, que no la ganamos, que se la obtiene simplemente por creer, por depositar nuestra fe en Él. Mientras esos otros se apoyan en las obras de la ley, estos falsos maestros deberían saber que eso es condicional. La ley dice, haz esto y vivirás. Las obras de la ley sí dependen de nosotros. Nosotros somos los que hacemos las obras. Pero si la salvación estuviera apoyada en nosotros, no podríamos tener una seguridad. Somos herederos de Dios. La salvación, lo que hoy disfrutamos, lo que hoy tenemos, es un anticipo. Son las arras, como Pablo lo dirá en Efesios 1. Es el anticipo nomás. Y si ese anticipo es maravilloso, imagínate lo que es vivir una eternidad con nuestro Dios cuando partamos de este mundo.
debemos meditar en la justificación por fe, en lo que implica ese pacto de redención hecho por Dios para beneficio nuestro, porque ese debe ser la mejor motivación que tú y yo tenemos para vivir vidas santas, para vivir vidas que le agradan a Él. Si tú estás con una vida cristiana mediocre, si tú estás metido en hábitos pecaminosos, si tú estás en rebeldía con Dios, si tú estás viviendo una vida que no le glorifica a Él, tú necesitas recordar la magnitud, la grandeza de ese pacto de redención que Él ha hecho por ti. No seas malagradecido con el que te ha amado como nadie te podrá amar. Vivamos vidas santas, vidas que glorifican su nombre. Hemos sido objetos de la expresión de amor más grande. Nuestra confianza en esa salvación está fundada en el pacto de redención hecha por un Dios que no miente. Debería ser la mejor motivación para ordenar nuestra vida cristiana. Eres heredero de Dios. Vive de acuerdo a tu nueva posición, a tu nueva realidad, a tu nueva identidad. Hagamos que Dios sea glorificado en el día a día, que nuestra vida esté acorde a nuestra nueva posición, a nuestra nueva realidad, porque somos herederos de Dios, porque hemos recibido un pacto de redención fundado, establecido por el Dios que no miente. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por bendecir nuestra vida de esta forma. Gracias, Señor, por salvarnos sin merecerlo. Gracias por tu plan perfecto. Gracias por el pacto de redención. Gracias porque depende todo de ti. Ayúdanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra nueva posición. Ayúdanos a vivir como herederos tuyos. Ayúdanos a vivir como gente que tiene la seguridad de su eterna salvación. Ayúdanos a compartir este mensaje con otros que necesitan salvación. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso usted me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano, gracias. Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más con nosotros por primera vez?
para las dos damas que alzaron su mano. En un momento voy a orar por usted, como le dije. Quiero ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionadas porque no es el propósito. Si usted quiere, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar, pero si desea hacerlo, venga, con toda confianza, denos la oportunidad de conversar con usted. Gracias por ser la primera. Siga, por favor. Si quiere pasar con toda confianza, sin recelo. Padre Celestial, rogamos por las personas que acaban de pasar. Padre, si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación para ellas. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, los que hemos recibido el precioso regalo de salvación. Ayúdanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros. Que nuestra vida de santidad sea la forma en que te damos las gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios ha sido bueno.